construyó impedimentos para el ejercicio de la libertad de expresión. Esa reforma no tuvo ni tiene ese propósito. La reforma constitucional y legal tuvo por objeto no hacer depender la democracia y el proceso de competencia electoral en nuestro país, tanto interna como constitucional, de los recursos con los que cuentan los contendientes y los partidos políticos. Y por eso, de un modo que me parece fundamental para el desarrollo de la equidad de la elección, constituyó mecanismos para que fuese a través de los tiempos del Estado mexicano como fuera posible que partidos y candidatos llegasen a todos los rincones del país en favor particularmente del derecho de las ciudadanas y los ciudadanos de conocer las distintas ofertas de carácter político en México. El derecho de todos y todas a saber y a poder contrastar distintas opiniones de carácter político. El IFE, como lo ha dicho el consejero presidente, ha manifestado en distintos comunicados y también a título de los integrantes de esta mesa por diversos medios la relevancia que tiene la promoción del debate como un medio de contraste de las ideas y de acercamiento a la población de las distintas formas y posiciones que se ofrecen en la competencia política. De este modo, constituye, en mi opinión, un avance muy relevante el que se dé respuesta mediante este acuerdo a sujetos regulados ya por la vía de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, ya por la vía de un partido político como es el Partido Acción Nacional, que ha pedido a la autoridad una respuesta clara en relación a el ejercicio de los debates. Es muy relevante, creo yo, que el IFE dé cuenta y ofrezca esta respuesta justamente en el ánimo de ofrecer certeza a quienes están en un proceso de competencia política. Yo celebro que el IFE presente esta respuesta, incluso me parece, quizá debió presentarla con mayor antelación en algunos de los casos, y que establezca un medio de comunicación como este para justamente contribuir al ejercicio de el debate público como mecanismo, me parece, fundamental de desarrollo democrático en México. Yo estoy a favor del proyecto que nos ha presentado la Secretaría Ejecutiva porque, a diferencia de lo que opina mi compañero el consejero Nassif, no me parece ni una amenaza, ni un mecanismo que pretenda coartar el ejercicio libre de el periodismo y de los géneros que en él pueden existir y haber. Cuando se responde con toda claridad que existe plena libertad para que un medio de comunicación invite a contendientes a contrastar sus ideas, lo único que hace es ratificar una práctica que, si bien todavía hace falta popularizar y hacer mucho más frecuente en los medios de comunicación, existe en México, ha existido durante el proceso electoral de 2009, ha existido entre el proceso electoral de 2009 y el presente, y ha existido en los procesos electorales locales en nuestro país. Y prueba de ello son, por cierto, un conjunto de ejercicios que se han advertido tanto en la radio de nuestro país como en la televisión. Por citar alguno, valdría la pena recordar, por ejemplo, el debate que se presentó en televisión nacional, de los contendientes a la gubernatura del Estado de México, en un momento importante de ese proceso electoral. No empezó, y esto hay que decirlo con toda claridad, aunque a veces el relato cuenta lo contrario,
No empezó la historia después de la sentencia de Nayarit. Ni la reforma, ni las prácticas de contraste público y político en torno a este asunto. Creo sí que el proyecto que tenemos frente a nosotros puede tener un perfeccionamiento en algunos de los aspectos que se han presentado y que debemos contribuir a que ese perfeccionamiento se dé de buena manera en favor de que haya, evidentemente, certeza frente a quien formula un conjunto de preguntas, y hay que decir que ha formulado más preguntas, no solamente las que hoy estamos respondiendo aquí, sino que hemos conocido de otro conjunto de ellas respecto de el proceso electoral y de las prácticas de los medios de comunicación. Creo que citar la ética periodística no es ir en contra de la autorregulación. Antes, al contrario, los propios medios de comunicación tienen y producen justamente mecanismos de autorregulación que incorpora los valores del periodismo en una determinada dirección y condición. En mi opinión, entonces, particularmente cuando un medio de comunicación organiza un debate, estamos frente a la práctica del periodismo y no ante un ejercicio de propaganda. He puesto a consideración de los integrantes de esta mesa un conjunto de modificaciones, algunas de forma, casi todas, en relación a incorporar aspectos que considero relevantes, que aclaran, que ayudan, y en algún caso, y esto de manera específica en la pregunta número 4, el poder señalar de manera más precisa el que debe, en la parte de lo que se llama la adquisición, evitarse también un trato inequitativo en términos de que se estuviese ante la eventualidad de diversas contiendas internas, no solo ante una como se sucede por lo menos hasta ahora en términos de la elección presidencial, que en tratándose de contiendas en el periodo de precampañas de distintos partidos o coaliciones, deberá o se esperará un trato equitativo en términos de organizar debates no solo con un partido, sino con el conjunto de fuerzas que están en ese ejercicio. Justamente creo que también debe señalarse que debe evitarse por todos los medios ser ambiguos en torno a lo que es el concepto de adquisición. Por eso hay una precisión al final de esa respuesta en torno a lo que es la adquisición indebida, y lo hay también respecto de este principio o este concepto de sistematicidad. En ella se hace una observación también de fondo con el propósito de poder poner en opinión de mis colegas, de una manera que puede ser revisada, una redacción que me parece puede ser más precisa en torno a esta dirección. Aclaro, pues, y simplemente con esto concluyo, que en la pregunta número 12, en el lugar de establecerse alguna coma en la parte que propongo, y que para que no genere confusión debiera existir un punto, no punto. Tratándose de un ejercicio genuino y auténtico de periodismo, dicha transmisión no afecta las condiciones de la competencia electoral. Así que felicito este esfuerzo de la Secretaría, de la Presidencia del Consejo General. Celebro que estemos dando respuesta, y también celebro que la intencionalidad sea con toda claridad la de la promoción de los debates en el espacio público como un medio de información para las ciudadanas y los ciudadanos. Creo que refrenda la posición y el resguardo de la Constitución y de la ley previstos en nuestra reforma. Gracias, consejero. La consejera Elizondo desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? Con todo gusto. Proceda, consejera, por favor. Gracias. Siento sensible a la intervención que en su momento hizo el consejero Pablo Gómez en esta mesa, ¿verdad?, sobre uno de los elementos que a su juicio y con el cual yo comparto
califican la importancia de buscar el equilibrio y el cumplimiento en el sentido de que los debates permitan la participación de todos los contendientes, y lo circunscribió con el adjetivo de oportunidad. ¿Ve usted si en la respuesta a la pregunta 9, donde dice se debe invitar a los precandidatos de todos los partidos, en el último párrafo, donde dice en ambos casos pudiéramos incluir enseguida con la invitación oportuna, se procurará siempre un trato igual a los concurrentes en el marco de su libertad de opinión y de crítica? Consideraría que de esa manera pudiéramos atender esa inquietud que yo comparto, de oportunidad para cubrir esta importante labor que estamos haciendo de respuesta. Gracias. Gracias, consejera. Para responder, el consejero electoral Alfredo Figueroa. Sí, yo comparto efectivamente la preocupación que ha puesto de manifiesto el senador Pablo Gómez y que advierto en su intervención usted también acompaña. No tendría inconveniente en que apareciera ahí, y me parece incluso que debe aparecer en otros espacios. Lo comentaba ahora con el consejero Córdoba, no quisiera yo adelantar la propuesta que va a formular. Simplemente decir que quizá en la pregunta 4 también tengamos que establecer la frase oportunamente, justamente en el segundo párrafo, cuando concluye la palabra invitados, o para mayor precisión, establecer esa consideración de mejor forma. En esta parte de la intervención del senador Pablo Gómez yo estoy a favor, creo que ayuda. Creo que lo que se busca es justamente la equidad, tanto si se trata de una contienda interna, como obviamente habrá que hacerlo en el caso de la competencia constitucional en el periodo de las campañas. Y he dicho, quizá valga la pena también hacer precisiones de cuáles son los motivos que orientaron la respuesta en función de la pregunta, pero hay que tener muy claro qué fue exactamente lo que nos preguntó el sujeto para establecer por qué se ha respondido en esa dirección. En tratándose de una respuesta de autoridad, que no digo yo, de una reglamentación, sino de una respuesta que la autoridad da frente a determinadas preguntas. Si hace falta reglamentación, esa tenemos que ponerla a discusión y construirla, edificarla y solventarla en el seno del Consejo General. Gracias, consejero. En primera ronda tiene el uso de la palabra la profesora Sara Castellanos Cortés, representante del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, señor presidente. Me parece que este acuerdo